Bienvenidos a la Iglesia Ministerio Evangélico Monumento de Fe. En breve usted será expuesto al Evangelio de la Gracia de Dios, al mensaje de la última reforma de la Iglesia de Jesucristo, al sonido claro de la última trompeta, la consumación del ministerio de Dios, que estaba oculto desde antes de la fundación del mundo, la cual predestinó desde antes de los siglos, para nuestra gloria a través de nuestro apóstol, Victorio García Barbón. Y ahora con ustedes, el pastor Denis Abogado. Enseñanza. No te voy a dar la continuación del domingo porque la tengo para el próximo domingo, porque es extensa. Entonces hoy, como yo empleo una hora, voy a emplear una hora. Voy a hablarte de una palabra que Dios dice, por lo cual dice, dice Dios. Ese es el tema. Por lo cual dice. Y en Efesios capítulo 5, versículo 14, ahí encontramos el tema. Dice la palabra en el nombre de Jesucristo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Por qué coloqué este título? ¿Cuál es la razón de que Dios me haya enseñado a través del Espíritu Santo que colocara el título de esta enseñanza? Por lo cual dice, ¿Qué dice? ¿Por qué Dios a través de el profeta Isaías en años pasados, el profeta cogió esta palabra de una manera diferente como el apóstol Pablo la escribe aquí? Pero es la misma palabra, con el propósito de que cuando el pueblo de Israel escuchar al profeta, la palabra fuera aceptada. Y al ser aceptada, cada cual tenía una libertad de expresar lo que Dios había puesto en la boca o en la mente o en el corazón del profeta Isaías. ¿Qué dice el profeta Isaías? Capítulo 26 del profeta Isaías. Capítulo 26. Mira las dos expresiones. Versículo 19. Capítulo 26 del profeta Isaías, versículo 19. Dice, tus muertos vivirán. ¿Qué dice el apóstol Pablo? De lo que leímos ahora. Por lo cual dice Dios. ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Qué leímos ahora? ¿Ah? Levántate, tú que duermes. ¿Qué le está diciendo Dios por boca del profeta Isaías al pueblo? Despiértate. O sea que el pueblo antiguo es igual al pueblo actual. O sea que la lucha y la perseverancia y la constancia de Dios es hasta que el pueblo pueda ser iluminado por la palabra. Y eso es lo que dice. Tus muertos. Punto y qué. Y coma. Entonces yo me pregunto, por favor,
¿Por qué él no dijo los muertos? ¿Por qué está diciendo tus muertos? Le está diciendo al pueblo de Israel, como le está diciendo a cualquier congregación. La gente que tú tienes ahí, que no se ha levantado para testificar de lo que recibe, está muerta. ¿Dice o no dice? Entonces, en este caso Dios se puede dirigir a mí como se puede dirigir a la congregación de Julano, Sultano y Perenceo. Tus muertos. ¿Ah? Vivirán. ¿Y cómo hace un muerto para vivir? Ángela. ¿Cómo hace un muerto para vivir? Si le están dando una oportunidad. Dice bien claro que se arrime a Cristo y Cristo lo alumbrará. Quiere decir que aunque la persona esté ahí, oyendo, recibiendo, todavía no ha aceptado a Cristo. Porque la vida está en Cristo. El poder está en Cristo. El señorío está en Cristo, y eso es lo que dice el profeta Isaías. Años antes de que el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, hablara por boca del apóstol Pablo. Tus muertos vivirán. Futuro. Entonces Pablo dice, voy a ir aquí porque se me cerró. Ahora, ¿cómo los muertos van a vivir? Dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará ¿quién? Cristo es la unción. Y eso es lo que dice, tres cosas ahí tan sencillas. Despiértate, tú que duermes. Y una persona que duerme es como un muerto, ¿o no? Sí, y levántate de los muertos. Un muerto es una persona que está completamente dormida en todo el sentido de la palabra. Todo el sentido de la palabra. Y te alumbrará Cristo. ¿Para qué lo alumbran a uno? ¿Para qué le dan iluminación o conocimiento o sabiduría a uno? Ahí está, y esa es la palabra que escribe el profeta Isaías. Dice, tus muertos vivirán. Sus cadáveres resucitarán. Despertá y cantá, moradora del polvo, porque tu rocío es el cual, rocío de hortalizas, y la tierra dará ¿qué? Otra pregunta. Una persona muerta es que está aferrada a lo natural. Cuando la persona tome la determinación de estar en Cristo, entonces vivirá. De resto no. De resto no. Otra expresión del profeta Isaías, capítulo 60. Versículo 1. ¿Qué dice? Levántate, resplandece. Para uno poder resplandecer tiene que estar iluminado, no tiene que estar iluminado. Porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Expresiones que el que quiera aceptarla, la reciba, y el que no, no. Y el que la acepte viva conforme a ¿qué? A la palabra escrita. El que no, no. El que no, no. Expresión de este señor Álvaro. Qué bueno que usted estuviera en Cali para que nos enseñe lo que usted nos habló hoy. Yo nunca lo había oído.
Y es que nunca lo vas a oír. Jamás lo vas a oír. Créame que encontré respuesta a mis necesidades y a mis inquietudes. Entonces, una vez más, a mí Dios no me puso para estar metido en 4 paredes, sino para abrirle los ojos del entendimiento de la humanidad. Y no solamente a Él, no solamente a Él, a cualquier persona que se me acerca a mí, como yo no critico a nadie, lo primero que hago es escucharlo. Y cuando escucho a la persona, entonces yo ya entiendo cuál es la necesidad de la persona, inmediatamente le ministro la palabra. Ese hombre salió agradecido de este lugar. ¿Qué le decía a doña Amparo cuando iba para el terminal? Jamás. Entonces uno no se puede ahogar. Otra cosa, el apóstol Victorio García Barmón, un hombre que tiene una palabra que Dios le ha dado, que cuando abre su boca haya, solamente único, eso es verdad. Pero ya no quiere enseñar más. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? De que todavía la gente, aunque la gente, qué palabra, qué hermosura, qué todo eso, pero nunca obedece. ¿Qué dice Proverbios? Que Dios está en la boca del impío, pero la mente o el corazón del impío está lejos de Dios. Es lo que se sienta ya a escuchar, aunque sean bendecidos y todos son un poco impíos. Porque teniendo yo un pastor de esos al lado mío, mejor dicho, yo me voy al ministerio, así no me pague. Porque cuando ese hombre abre la boca, la palabra que parte de Dios, porque Dios lo preparó para eso, para instruir a nivel mundial. Y tarde que temprano se verá la iglesia. Les dice el profeta Isaías en el capítulo 26, versículo 19. Tus muertos vivirán. Eso es una alegría. Por fin. ¿Cuándo van a vivir? Cuando acepten verdaderamente a Cristo, que es la unción, a Cristo, que es Dios, que es Dios. Tus muertos vivirán. Quiere decir, habrá una resurrección. Y la resurrección no es de que vaya uno al cementerio y le diga a los huesos que están ya ahí, levántense. De esos muertos no está hablando él. Está hablando de los muertos espiritualmente. Que si el muerto, la persona que está muerta en el espíritu, toma la determinación de regresar de una manera definitiva a Cristo, Cristo lo iluminará. ¿Y alcanzará qué? La vida. La vida. Tus muertos vivirán. Profético. Espiritualmente, ¿cómo será la resurrección? Regresando al único Dios santo y verdadero, a Cristo. Que es el único que pagó el precio y que puede rescatar a cualquier persona de donde esté. Para que puedan ser verdaderamente bendecidos y hijos de Dios. Se me arrimó una persona el martes, que mandé a sacar un libro para mandárselo a Álvaro, a España. Me mandó la plata para que sacara la fotocopia.
para enviárselas a Cali y de Cali que lo lleven a España. Y se arrimó un personaje y me dice, oye hermano, a usted no le pasan los años. Y le dije yo, porque es que mi vida está en Cristo. Me dijo, no hermano, es que yo mire cómo estoy. Le dije, porque es que mi vida está en Cristo. ¿Y tú sabes qué es la vida en Cristo? De la que me estaba sacando la fotocopia estaba pendiente. Porque siempre que alguien me pregunta cualquier cosa, a ella le gusta. Y ella me pregunta, y los hijas también me preguntaron un día, y les estoy ministrando. Y él me decía, pues yo me voy a meter a la religión. Le dije, no, si usted se va a meter a la religión, se murió, mijo. Y vos no estás en la religión. Le dije, no, mijo, yo estoy en Cristo. Y no es lo mismo, pues. Le dije, no, señor, no es lo mismo. Entonces la señora en la fotocopiadora era así. Pastor, siempre que yo lo oigo hablar a usted, siempre aprendo algo. Porque yo sí que era católica a morir. Le dije, ¿usted sabe qué es católico? Ah, pues que es una palabra universal. ¿Y usted sabe qué quiere decir misa? Pues no, que uno va y se reúne a rezar. Le dije, una cosa es misa y otra cosa es rezar. ¿Usted sabe qué quiere decir rezar? Pues no, pastor. Misa quiere decir luto, muerte. Y rezar quiere decir, del original, repetir lo que otro dice. Paréntesis, como un loro. Ahí no dice loro, dice una palabra más fuerte, pero yo no te la puedo decir por eso. Y dijo, ¿cómo así, pastor? Le dije, sí. Y hoy vinieron con lo mismo. Hoy, preguntándome por qué, ¿cómo es posible que los evangélicos digan que la Virgen María no existe? Sí existe, pero ya no es virgen. Es Señora María. Porque ella después de la llegada de Jesús, ¿rompió fuente o no rompió fuente? Ah, pues que sí. Y después de eso, se fue a su cuchicuchi con José y tuvo como 7 hijos, entre hijos y hijas. Le expliqué de dónde vienen toda la cantidad de vírgenes. Y la persona dijo, ahora entiendo. Ahora entiendo. Eso es correrle el velo a la persona. Entonces, lo bonito es cuando uno, yo por ejemplo, yo no sé nada, pero sí le doy la importancia al Espíritu Santo que me enseñe, porque por eso es que yo madrugo a leer, a estudiar, para creer, para que la palabra se haga viva, para que yo pueda presentarlo a Él y yo no quede avergonzado en ninguna parte. Porque la gente del mundo, la gente del sistema, ni los evangélicos, ni el catolicismo, saben absolutamente nada. Lo único que saben es de la religión. Lo mismo es cuando a usted le digan, ¿y usted a dónde va? A tal parte. Ah, no, yo sí pertenezco a la pentecostal. Y yo, pues que usted no es cristiana, se le ve por encima que usted pertenece a la pentecostal. Entonces la persona dice, no, yo sí soy cristiana, no, porque usted acaba de decir que pertenece a la pentecostal, ¿o no? Entonces, uno tiene que tener la sabiduría de Dios. ¿Qué hacía Jesús? Les refutaba a ellos. ¿Qué hacía Juan? Les refutaba a ellos. ¿Qué hacían los apóstoles? Les refutaba toda la mentira que ellos hacían. Entonces, es lo mismo. Cuando él dice, voy a poner ahí en la boca del profeta Isaías para que escriba que de ahí en adelante toda persona que esté muerta en el espíritu, pero que en un futuro reconozca a Cristo, vivirá eternamente y para siempre. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Por lo cual Dios dice,
Es la palabra que el profeta Isaías en años anteriores le dio al pueblo de Israel para que hubiera una aceptación de que la única manera que podía vivir la gente era prendida de Jesucristo el Señor. Mira lo que dice en el libro de Ezequiel. Ezequiel, ¿dónde queda Ezequiel? Capítulo 37. Y Lucas 15, abre Lucas 15. Ezequiel 37. Y Lucas capítulo 15. Pastor, ¿y cómo me doy cuenta que yo estoy muerto? Cuando usted me llame a decirme, pastor, oremos porque viene una bendición grande. ¿Acaso usted no puede darle gracias a Dios y declarar? ¿Por qué tiene que ser con el pastor? ¿Ah? Dígame. ¿O es que el pastor es más santo que usted? No. Todos somos santos y santificados por el poder del Señor. Llegó tarde porque yo ya eché agua. Entonces, oído. Vea, pastor, sí, dime, es que hay un familiar que está a punto de morir y le pido que haga oración. Oye, ¿y usted lleva 20 años aquí? ¿Acaso es que la oración del pastor tiene más poder que la oración que usted debe hacer? No. Entonces, ¿en quién ha creído? A eso era lo que se refería Dios cuando le dijo al profeta Isaías, escribe, porque hay gente que maneja la Biblia, hay gente que la lee, que se congrega y menea el moño, pero están muertos en el espíritu, muertos en el espíritu. Pero diles que sus muertos vivirán siempre y cuando haya un reconocimiento a Jesucristo el Señor. Porque Jesucristo es Dios, Jesucristo es la unción, Jesucristo es la vida en el Espíritu, Jesucristo es la palabra. Cuando la persona acepte, aprenda a crecer en la doctrina de Cristo, su mente se le ilumina, hará. Y eso es lo que él dice. Entonces ahora utiliza a otro sacerdote y le dice en el libro de Ezequiel 37:10, dice, y profeticé como el pastor Denis me había dicho o me había mandado. ¿Ah? Y profeticé como me había mandado Dios, y entró espíritu en ellos y vivieron. ¿Y qué más? ¿Y tuvieron sobre qué? Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Profeticé. Dice el sacerdote Ezequiel o el profeta Ezequiel. Profeticé. ¿A quién le profeticé? A los muertos en espíritu.
y entró sobre ellos el Espíritu y pudieron estar en pie. Está hablando del Valle de los Muertos o el cementerio de los muertos. Y fue un ejército grande en extremo. Profeticé, tiempo pasado. Hoy se levanta un fascinoso y dice, voy a profetizar. Profetizar. Dice Ezequiel, profeticé para ese tiempo, para esa necesidad. Ahora vemos qué dice Lucas. Capítulo 15, versículo 24. Dice, porque este es mi hijo, hablando del hijo pródigo, muerto era, ya revivido. ¿Ah? Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aunque el muchacho estaba, ya le habían dado la herencia, se había ido a vagamundear, se había gastado el dinero con las amistades, se había ido a beber trago, estaba con las mujeres de ese entonces, mujeres alegres, y se tiró la herencia y no le quedó ni ropa, tuvo hambre y tuvo ganas de comerse la comidita de los cerdos, se las iba a robar, porque no había quien se la diera. Pero Dios no permitió que comiera eso. Estaba muerto en el espíritu. Te lo describo. Una persona que está como cualquier persona que está en la calle haciendo lo indebido, está muerto en el espíritu. ¿Sí o no? Amén. Nosotros ya no hacemos lo mismo de la gente de afuera. Venimos a la congregación el día miércoles, nos reunimos el día domingo, sembramos y nos vamos. Y en el tiempo que queda, ¿qué hacemos? Yo no lo sé. Pero si en el tiempo que queda yo me ocupase de lo que a mí me enseñan, mi vida sería diferente. El domingo te dije, es imposible que las tinieblas tengan más poder que el reino de Dios. Te describo, en el tiempo de Jesús, ¿quiénes mataron a Jesús? Los judíos. ¿Quiénes mataron a los profetas? Los judíos. ¿Quiénes mataron a los discípulos? Los judíos. ¿Quiénes mataron a todos y a cada uno de los que Pablo le enseñó? El mismo pueblo judío. Un ejemplo, Esteban. ¿Cuál es la razón? La razón está en que, escúcheme, voy a usar una figura. Allá en el libro de Josué, no vaya a abrir, simplemente lo voy a describir. Capítulo 5, y en el libro de los jueces, habla de un personaje. Y en el libro de Nehemías habla también de un grupo de judíos que cuando vieron a Nehemías con unos tratar de levantar el muro, se le burlaban. Entre ellos estaba Sanballat.
El libro de Josué describe que cuando el pueblo, no me recuerdo el momento del pueblo, se robaron el arca. Los filisteos se robaron el arca y lo llevaron a un pueblo y la pusieron ahí porque ellos veían que el arca hacía milagros y prodigios y toda esa cantidad de cosas. El arca era la figura, el estuche donde adentro estaba la palabra y la vara de Aarón. Es lo mismo. Es cuando la palabra, cuando el arca llegó al pueblo ese que se la robaron, dijeron, ahora este pueblo va a pelechar. Resulta que comenzó toda la gente a llenarse de tumores y a morirse. Mató una cantidad de personas el arca. Entonces unos se pararon y dijeron, no, vaya, devuelvan esa arca y llévenla para otra parte. Entonces la llevaron para otro pueblo y el otro pueblo también fue la matanza más horrible. Se murieron todos, llenaron de enfermedades, tumores y una cantidad de cosas. Y dijeron, no, devuelvan esa arca a Israel. Devuelvan. Allá tenía que estar, porque el arca le pertenecía al pueblo de Israel. Tome la figura. Tenga usted la vida en el Espíritu. Tenga la palabra, tenga la vara, la autoridad. Y usted no es aceptado en ninguna parte. También es rechazado. Ni su propia familia lo acepta. Es lo mismo que ha pasado en esta ciudad. Si la palabra no estuviera en mí, si la vida en el Espíritu no estuviera en mí, yo sería igual a la gente del montón. Sería aceptado por el mundo y todo el mundo. ¿Qué ha hecho la palabra a nuestro favor? Protegernos, bendecirnos, fortalecernos, hermosearnos, llenarnos de sabiduría, darnos la capacidad de discernir, conocer la gente que la gente es más falsa que verdadera, conocer de todo, pero tener uno que callar porque no hay a quien se le hable. Esa es la razón. Tenga usted la vida en el Espíritu. Por eso Dios escribió en el Salmo 105, creo yo, ay del que toque a uno de mis ungidos. Usted demuestra la unción y usted no es aceptado en nadie, por nadie. El ejemplo está en Jesús. El ejemplo está en Pablo. ¿Persiguieron a Pablo o no lo persiguieron? De ciudad en ciudad lo persiguieron. ¿Por qué lo persiguieron? Por la palabra. Antes, ¿por qué no lo perseguían? Si estaba en la ley, porque en la ley él mataba a todo lo que se llamaba cristianismo. Mataron a Esteban. ¿Por qué? Porque estaba lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Es lo mismo que una persona lo pueda entender a uno. Y si uno se baja a igualarse con la gente, se muere también uno en el Espíritu. Entonces uno tiene que seguir su carrera. ¿Qué dice Lucas? Este es mi hijo y muerto era. ¿Qué dijo el profeta Isaías? Dios por boca del profeta Isaías. ¿Qué dijo? Tus muertos vivirán. ¿Qué dice Pablo? Levántate. Levántate y resplandece. Dice así, ¿no? Levántate y de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Y qué es la iluminación? La vida de lo que está diciendo él. Es lo mismo. Entonces, ahora, en este tiempo, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 11 dice, ¿qué dice en tu Biblia Romanos 8, 11? Dice, y si el Espíritu
de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó entre los muertos a Cristo Jesús también vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora. ¿Qué te estoy diciendo en la introducción? Que si hay vida en el Espíritu, ¿por qué tenerle temor a la muerte? Si la muerte nada puede hacer, ¿por qué tenerle temor a todo eso? Entonces yo te pregunto, si la Biblia dice que si el Espíritu de aquel que levantó entre los muertos a Jesús y resucitó a Jesucristo, mora en nosotros, también vivificará, le dará vida, 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 vida. ¿A quién? ¿Dónde mora el Espíritu? A cada uno de los que regresaron, iluminaron, fueron iluminados y ahora viven una vida en el Espíritu. Y eso es lo que no le gusta a la gente. Eso lo sabe el sistema religioso, claro. El sistema conoce quién es cristiano y quién no es cristiano. Porque el cristiano es el que tiene la vida en el Espíritu. Y eso es lo que hace Dios. Mostrarse en uno para que la gente pueda entender, ver, oído, la realidad de lo que la palabra dice. ¿Qué dice la palabra? Para mí el vivir es Cristo y lo demás es ganancia. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Mi Dios pues suplirá todo lo que yo necesite en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿vale la pena o no vale la pena? Para mí es un negociazo tremendo crecer en la vida en el Espíritu. Y a medida en que uno va creciendo, va viendo las cosas mejor. Y a medida en que va creciendo, se va desprendiendo de todo lo natural. Para que Él no tenga estorbo. Si el Espíritu de aquel que levantó entre los muertos a Jesucristo mora en vosotros, también vivificará nuestros cuerpos mortales. ¿Le dará qué? Vida. Vida. Si estamos en una dispensación que se llama la dispensación de la fe, la dispensación del cumplimiento de la vida en el Espíritu. Por lo cual dice, despiértate o levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios capítulo 2, voy terminando. De ilusiones no vive nadie. No tiene que vivir de la realidad. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, y Él les dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Te describo dos cosas ahí. Que antes de que tú regresaras y reconocieras a Jesucristo como tu único y verdadero Salvador, en el mundo era que te hubieran matado ya. Pero ¿por qué no te mataron? ¿Por qué al parirte tu mamá no te moriste? ¿O no nos morimos? ¿Por qué? ¿Ah? Toda esa cantidad de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que entonces tú vengas a Cristo estando allá en delitos y pecados y Él te cubre, te da vida? Porque hay un propósito, ¿o no hay un propósito? ¿Ah? Y el propósito es demostrar la vida de Dios en cada uno de nosotros.
Y eso es lo que está diciendo él aquí. Y él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Nos guardó, nos protegió, en este caso a mí, que yo debería estar muerto por estar, el mero hecho de estar de cantina en cantina, haciendo y deshaciendo. Oye, lo que sí nunca fue, lo que yo nunca hice fue robar, porque a mí no me enseñaron eso, yo no aprendí eso, yo aprendí a trabajar, a trabajar, a trabajar. Pero vivía en un mundo de tinieblas, donde estaba el ladrón al acecho de cualquier cosa. Tanto así que un día pasé con la mano con un anillo y cuando volteé a buscar el anillo, dije, ay, hijo de mi chica, me lo robaron. ¿Ah? Y fui a esculqué al que me dio la mano y le dije, usted me robaste, me sacaste el anillo, yo no me di cuenta. No, yo no. En tiroteos y en toda una cosa, no solamente en los bares, sino también donde en el medio ambiente donde nosotros nos creamos. Peleas, bochinches, enredos y toda esa cantidad de cosas. ¿Por qué no estamos muertos? Y ahora venimos a Cristo y en vez de vivir espiritualmente, estamos muertos espiritualmente. Hermano, uno no entiende a la humanidad. Uno no comprende. Y si uno se pone a ver a la humanidad lo mata también a uno. Pues ya no le ponen a uno el revólver ni le sacan la pácora para cortarle a uno como la caña la cabeza, ¿no? Pero lo mismo que hicieron con Esteban, lo hicieron con Pablo, lo hicieron con Jesús. Es lo mismo de la generación perversa, maligna, que quiere hacer lo mismo con una persona que crece en la vida en el Espíritu continuamente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La razón es de que la tierra, el mundo entero está llena de tinieblas. Entonces la exhortación es esa. Nos dio vida para que cuando regresáramos a Cristo, lo recibiéramos por la fe, nos sostuviéramos ahí, dándole crédito por la fe. Ser útil dentro del cuerpo. Así como usted es útil en su hogar, como es útil cuando usted tiene un hijo que está pendiente de hijo, pues es lo mismo en la vida espiritual. Porque eso es lo que dice el versículo 6. Y juntamente con él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, con Cristo Jesús. Lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuál es la razón de que la gente no esté reinando? Por favor, seamos sensatos, entendidos, que la gente no reina por temor, por incredulidad, porque le falta decisión, le falta formación de carácter. La gente no quiere funcionar, pero en la iglesia evangélica ustedes los veían que llegaban bien vestidos el día domingo y que a salir a evangelizar. Sin saber nada. Entonces, hoy en día que hay un conocimiento, ¿por qué no se le habla a la gente? ¿Cuál es la razón? La razón es la que te estoy describiendo. Que uno no puede hacer bulto. Uno tiene que ser entendido. Si Dios me protegió afuera, me reconocí a Cristo, ahora Él dice que estoy sentado en lugares celestiales, ¿y yo por qué vivo así? ¿Cuál es la razón? La razón es de que simplemente somos simpatizantes. Cuando hay compromiso, hay muerte para el mundo y hay vida para Dios. Si en este caso este personaje se hubiera materializado, yo estaría donde está el billete, donde está el bulto de gente. Colosenses 3:1. Colosenses 3:1. Ahí termino. Dice. Pastor, es que usted ya venía diseñado para esto. ¿Y usted? Si yo no sabía nada de la Escritura, nada de la Biblia.
La primera vez que abrí una Biblia para leerla, primero, mejor dicho, no me faltó sino santificarme 50,000 veces, porque sudaba como arroz seco. Como a mí me han dicho que la Biblia no se podía leer. Pero cuando la leí, no entendí nada. Dije, ay, tan lindo lo que dice ahí, pero no más. Y para leer, leí así, cu, de los nervios que tenía. Las letras me bailaban. No era que la Biblia se movía, sino el temor de uno mismo. Pero, como el niño hay que ayudarle para que pueda caminar. ¿Qué tal que a uno no le ayuden? Los padres antiguamente le ayudaban a uno para caminar, pues lo chumbaban, para que uno no fuera todo cascorbo. Y uno caminaba. Y usted ve gente viejos, de esos viejos del año 40 o 50, y caminan derechito. Caminan derechito. Y en cambio usted ve un muchacho hoy en día y camina así, todo cansado. ¿Ah? ¿Está? Dice Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En una sola palabra, que busques el lugar donde Él te sentó por la fe. Y describe, si es verdad, si ha sido posible, pues si haber resucitado con Cristo, ya dejaste de ser muerto espiritual, ahora si estás viviendo en lo espiritual, entonces muestra que Cristo es en ti. Asistir a la iglesia a uno no lo cataloga o le da la certeza, ya nosotros somos salvos eternamente y para siempre. Lo importante es que nosotros seamos como las hormigas. La oración en la mañana, declarando, viendo las cosas que no son, avanzando, y al que hay que hablarle, pero no quedarse uno quieto. Yo me voy en la cicla, que eso es una bendición también. Gloriosa. Una bendición tremenda. Y donde paro, ahí hablo la palabra. Tuluá saben que yo soy pastor, porque yo pasé de muerte a vida. Y el que me dio vida es el que yo testifico. A mí no me da temor de hablarle a quien tenga que hablarle. Cuando me encuentro un religioso que a Dios gracias que no me volvieron a atravesar, lo primero que yo le digo, no es que usted no pueda aceptar la gracia porque usted es un anticristo. Y decirle anticristo a ellos es como decirle diablos. Entonces, por lo cual dice Dios, dijo a través del profeta Isaías, los muertos vivirán futuro. Pablo dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Pastor, ¿cómo me puedo yo dar cuenta que soy muerto? Que usted no produzca nada para usted mismo, ni para el cuerpo de Cristo. Usted tiene su cuerpo. No me vaya a contestar, simplemente yo le voy a describir. ¿Tiene boca? ¿Ella habla? ¿Funciona o no funciona? Sí. ¿Come o no come? Sí. ¿Tiene oído? ¿Oye o no oye? Sí. ¿Tiene ojos? ¿Ve? Claro. ¿Tiene manos? ¿Se rasca? Claro que sí. ¿Tiene pies? ¿Camina? Claro que los pies caminan, funcionan. ¿Tiene dedos en las manos? Sí. ¿Para cuando se siente en el baño? Sí.
Entonces, si su cuerpo funciona, ¿cómo uno no va a funcionar dentro del cuerpo de Cristo? Si Corintios lo describe. Todos no podemos ser boca, todos no podemos ser brazos, todos no podemos ser ojos. A uno le dio Dios dones de esto, dones, pero el don tiene que estar en servicio del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que yo hago, servirle al cuerpo de Cristo, tanto local como a nivel mundial. Entonces, ahí te dejo esa primera enseñanza. Por lo cual dice Dios que hemos de meternos una alfiler a ver si estamos vivos o estamos muertos. Ahí te dejo yo esta enseñanza, amado hermano. Te doy gracias, Espíritu Santo, por esta noche, por hablar por mi boca. Nada yo sé, todo tú lo sabes. Lo único que sé es que cumplo con mi carrera con el único propósito de que tú puedas romper el celofán de esta maldición que nos rodea a nosotros, que es la religión. Te doy gracias por cada hermano que esta noche ha estado aquí, pero que tú mismo les hayas hablado para ver si de una vez por todas ellos cogen vuelo y vean la gloria tuya y tú abras puertas y tú vayas adelante y ellos puedan poseer y ver las cosas que no son como que si fueran. Gracias por la visita, por la confirmación de que la palabra nunca regresa atrás vacía. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy muchas gracias. A cada uno de los que, Señor, han venido, los declaro bendecidos, fortalecidos y completos conforme al poder de tu grandeza en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendecidos.